Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería, donde según el programa que se tiene para esta materia, la anterior clase habíamos entrado ya a un nuevo capítulo, ¿no? En este caso, la cual está relacionado, habíamos indicado, con las propiedades de la materia, ¿no? Habíamos visto las propiedades del estado sólido, del estado líquido. Habíamos quedado ya en la parte del estado gaseoso, ¿verdad? Y en el estado gaseoso habíamos indicado de que vamos a hacer antes un breve repaso de las leyes de los gases ideales, ¿no? Como ustedes recordarán, bastante nos hemos referido a la ley de Boyle, ¿verdad? Donde en esta ley de Boyle habíamos indicado de que es un proceso a temperatura constante, dijimos, ¿no es cierto? Además, este tipo de procesos, si es a temperatura constante, habíamos indicado que es, o también se llama isotérmico, ¿no? Donde también el número de moles, habíamos indicado, permanece constante. Y nos habíamos basado en una formulita donde presión inicial por volumen inicial es igual, decíamos, a presión final multiplicado por volumen final, ¿no? En la ley de Boyle, ¿no es cierto? Luego después también vimos la ley de Charles. En la ley de Charles habíamos indicado que la presión se mantiene constante, ¿no es cierto? El número de moles también se mantiene, habíamos indicado, constante. También decíamos de que es un proceso isobárico, ¿no? Al decir isobárico, significa de que la presión es constante, ¿no? Y de esa manera también nos habíamos basado en una formulita donde si la presión es constante, entonces volumen y temperatura eran variables, ¿no? De tal manera que nos habíamos basado en la formulita de que velocidad inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final, ¿no es cierto? Cuyas definiciones, tanto de Boyle como también de Charles, habíamos aclarado con algunos ejemplos. Bien, podemos ingresar a una nueva ley de los gases ideales, el cual se llama ley de Gay-Lussac, ¿no? En esta ley vamos a considerar en este caso el volumen constante, el cual también podríamos indicar de que es un proceso isocórico. Además, el número de moles también permanece constante. Acá vamos a basarnos en esta figura, donde vamos a tomar en cuenta dos instantes de un gas, en este caso que está en un recipiente cerrado, ¿no? Acá tenemos el instante inicial donde este gas está a una presión P sub 0 y a una temperatura, en este caso, T sub 0. Bueno, acá esta figura estamos tomando como un presiómetro, ¿no? Es decir, un instrumento para medir la presión, ¿no? En ambos casos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se agrega calor, en este caso, a este gas? ¿No es cierto? Lo cual inicialmente está a una temperatura T sub 0. Obviamente la temperatura en este caso va a aumentar a temperatura T1 o temperatura T final. Pero ¿qué pasa con las moléculas de gas? ¿No? Si bien acá se movían, por decir algo, lentamente, dentro de este recipiente estos gases chocaban con la pared muy lentamente, vamos a suponer, y tenía este tipo de movimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa con las moléculas de este gas cuando se aumenta la temperatura? Obviamente aumenta el calor dentro de este recipiente y eso hace de que estas moléculas de gas van a empezar a moverse, obviamente, más rápido, digamos, en forma desordenada. Chocarán más rápidamente entre ellos, chocarán con esta pared, rebotarán rápidamente, bueno, etc. ¿No es cierto? Entonces nos da lugar a que también va a subir la presión, en este caso de este gas. ¿No es cierto? Se eleva la temperatura del gas y también se eleva en este caso la presión. Por ejemplo,
Si en este instante inicial la presión es, qué sé yo, 1.5, digamos, atmósferas vamos a asumir, ¿no? En este caso estamos hablando ya 3.5, por ejemplo, en atmósferas. Entonces nos da la idea de que sube la presión del gas, ¿no es cierto? Bien, ahora basándonos en esta experiencia, diremos, ¿no es cierto? La presión podemos indicar de que es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa eso? De que sube la temperatura, sube la presión, ¿no? Ahora, si la temperatura lo traemos al lado derecho, en este caso, a dividir, vamos a tener presión sobre temperatura. Y esta es una constante, ¿no? Entonces, de esta relación se define esta formulita conocida como la ley de Gay-Lussac, donde presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Esta es la fórmula, les repito, que define la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Pero además de ello también podemos representar, en este caso, las rectas isocóricas en base a estas variables presión y temperatura, ¿verdad? Donde estamos tomando en cuenta esta recta para un volumen constante V1, esta otra recta para otro volumen constante V2 y también esta otra recta para un volumen, en este caso 3. Pero acá tiene que cumplirse de que el volumen 1, ¿no es cierto?, es mayor al volumen 2 y a la vez el volumen 2 es mayor en este caso al volumen, en este caso indicamos 3. ¿De acuerdo? Entonces estas rectas se llaman rectas isocóricas, ¿no? Basado precisamente en función, en este caso, de esta formulita de la ley de Gay-Lussac. Bien, pues para ir aclarando un poco más este concepto, a ver, veamos este ejemplo, donde acá les indico, en un recipiente cerrado, un gas está a una presión de 30 atmósferas. Y temperatura indicamos de menos 5 grados Celsius. Ahora, su temperatura indicamos aumenta a 170 grados Celsius. ¿No es cierto? Y la pregunta es calcular la presión final, ¿no? A ver, ¿cómo vamos resolviendo este problema? Precisamente indicaremos o basado más bien en la ley de Boyle. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es aplicar directamente la fórmula, en este caso de la ley de Gay-Lussac, donde habíamos indicado que es igual a presión sub 0 sobre temperatura sub 0, esto es igual a presión 1 o presión final, dividido entre la temperatura también final, ¿verdad? Entonces, esta relación podemos despejar directamente ya la presión 1 o presión final, ¿no? Entonces, despejando esta presión 1, la fórmula que vamos a tener va a ser presión inicial multiplicado por temperatura final dividido entre temperatura inicial. Vamos a tomar en cuenta como una ecuación 1, llamaremos, ¿no? Ahora, estas temperaturas también habíamos indicado en la clase anterior, ¿no es cierto?, de que hay que tenerla siempre en el sistema absoluto, ¿no? O en una escala absoluta. ¿Qué significa eso? De que estas temperaturas que nos dan como dato el menos 5 grados Celsius y 170 grados Celsius vamos a convertir a grados Kelvin, ¿no es cierto? Y sabemos de que para convertir a grados Kelvin, directamente estos datos las vamos a sumar en 273. Ya vamos a tener el resultado en grados Kelvin. Por ejemplo, acá tenemos menos 5. Sumando más 273, vamos a tener 268 grados Kelvin. De igual manera, para la temperatura final, a 170 sumamos 273 y la nueva temperatura en este caso, pero en la escala grados Kelvin, va a ser de 443 grados Kelvin. Entonces, una vez que tenemos ya estas temperaturas convertidas a grados Kelvin, volvemos a nuestra fórmula 1, diremos, ¿no? Y podemos emplazar ya directamente, donde esta presión P sub 0
según los datos, es 30 atmósferas, el T1, o sea, la temperatura final, 443 grados Kelvin, y dividimos entre la temperatura inicial, el cual hemos indicado en este caso es 268 grados Kelvin. Ustedes notarán de que grados Kelvin con grados Kelvin se va a simplificar, y realizando toda esta operación, el resultado sale 49,59 atmósferas. Ustedes también pueden realizar este cálculo, vayan haciéndolo, ¿no? Multipliquen 30 por 443 y dividan entre 268. ¿Les da este valor? ¿O da un valor totalmente diferente? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Vayan haciendo ese cálculo. Entonces, de esa manera aclaramos con este primer ejemplo la ley de Gay-Lussac, donde las variables son presión y temperatura, y el volumen y también el número de moles permanece constante. ¿De acuerdo? Bien, para ir aclarando un poco más todavía la ley de Boyle, a ver, nos planteamos este nuevo ejemplo. Bueno, acá les indico. Una empresa industrial produce 10 litros de acetileno a 12 grados Celsius y 100 kilopascales, ¿no? La pregunta es, calcular la presión en atmósferas, me refiero a la presión final, en atmósferas, a 75 grados Celsius. ¿Se entiende el enunciado? Entonces acá nos estamos refiriendo a una empresa industrial, la cual nos dice, produce 10 litros, en este caso de este material acetileno, ¿verdad? A 12 grados Celsius, ¿no? Que es la temperatura, y también nos indica a una presión de 100 kilopascales, ¿no? Ahora lo que nos pide que calculemos es la presión final, pero en atmósferas, a una temperatura de 75 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos analizando ahora este nuevo ejemplo? A ver, acá indicaremos solución. Vamos a acudir nuevamente a la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Donde inicialmente, fíjense, las temperaturas que tenemos, como ustedes notarán, nuevamente están en grados Celsius. Entonces, ¿qué tal si estas temperaturas las llevamos antes a grados Kelvin? Significa eso de que, por ejemplo, la temperatura inicial, la cual nos indica que es 12 grados Celsius, sumamos el 273 y este dato ya vamos a tener en grados Kelvin. En forma similar, para la temperatura final o temperatura 1, nos indica que es 75 grados Celsius, sumamos el 273 y vamos a tener también ya este dato en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer estas operaciones, ustedes notarán de que inicialmente, o valiendo la temperatura inicial va a ser 285 grados Kelvin. Sumando 273 a 75, el resultado que vamos a obtener es 348 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, inicialmente convertimos las temperaturas a la absoluta. Pero también como un dato se tiene la presión, en este caso inicial. Y esa presión, en este caso, como ustedes notarán, es 100 kilopascales. ¿No es cierto? Hablando de la presión inicial. Ahora bien, decimos, de la ley de Gay-Lussac, de la ley, indicamos de Gay-Lussac, ¿no? ¿Qué nos indica esta ley? Recordemos,
presión inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a la presión final dividido entre la temperatura también final. ¿Verdad? Bien, ahora, de esta ecuación, lo que tenemos que despejar es precisamente la presión final, ¿verdad? Entonces, despejando esta P1, ¿cuál va a ser la formulita? Va a ser presión inicial multiplicado por la temperatura 1 dividido, o temperatura final, dividido entre la temperatura, en este caso inicial. Esta es la fórmula que vamos a aplicar precisamente para calcular esa presión final. ¿Sí? A ver, empezando datos. Entonces acá tenemos presión 1. La P sub 0, acá vamos a copiar, según el dato que nos da, 100 kilopascales, ¿verdad? Vamos a multiplicar por la temperatura T1, temperatura final, la cual nos indica es 348 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre la temperatura inicial, en este caso, que es 285 grados Kelvin. ¿No es cierto? Si hacemos esta operación, y el resultado, como ustedes notarán, en este caso va a simplificar grados Kelvin, vamos a tener en kilopascales. ¿Sí? ¿Cuánto es ese resultado? 100 por 348 dividido 285. ¿Están de acuerdo si les indico 122.1 kilopascales? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Está correcto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, pero entendamos bien la pregunta, fíjense. Nos dice calcular la presión en atmósferas, ¿no? Es decir, vamos a, en este caso, transformar este resultado de 122.1 kilopascales, pero vamos a llevar en este caso a atmósferas, que es lo que nos pide. Entonces, seguimos transformando, indicaremos, bueno, transformando, diremos, a atmósferas. Transformando, indicamos a atmósferas. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar precisamente acá, bueno, decimos la presión 1, o presión final, es igual a 122.1 kilopascales. Bien. A ver, mediante un factor de conversión, más antes kilopascales llevaremos a pascales. ¿Sí? Entonces, en la parte de abajo, o en el denominador, colocamos kilopascales, ¿no? Y en el numerador vamos a colocar precisamente pascales. ¿No es cierto? Y 1 kilopascal es igual a 1000 pascales. Por lo tanto, acá estaríamos simplificando kilopascales con kilopascales. Bueno, vamos a simplificar después. Pero también podemos pasar de pascales, en este caso, atmósferas. ¿Sí? Acá colocamos pascales, para que se simplifique precisamente estas unidades, ¿verdad? Y también vamos a colocar en el numerador, ahora sí, atmósferas. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál es la equivalencia entre pascal y, en este caso, atmósferas? Se conoce también, esta equivalencia les di a conocer en una clase anterior, de que una atmósfera, les decía, es igual a 1,013 por 10, decíamos, por 10 elevado a la 5. ¿No es cierto? Kilopascales. Indicamos pascales. ¿De acuerdo? Pero este dato, recuerden, es a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ustedes notarán de que kilopascales con kilopascales se simplifica. Acá también pascales con pascales se va a simplificar, ¿no?
Y vamos a tener este nuevo resultado, o sea, la presión final, pero esta vez ya en atmósferas. ¿Están de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es multiplicar 122.1 por 1000 y dividir entre el 1,013 por 10 elevado a la 5. A ver, ¿cuánto nos da ese valor? Ustedes también pueden ir haciendo esta operación. Yo obtengo, no sé si están de acuerdo, 1.2 atmósferas. ¿Qué tal? ¿Estará bien ese valor? ¿Qué dice? Entonces también vayan realizando estas transformaciones de esta forma, ¿no? Como llevar una cierta unidad a otra precisamente unidad. ¿De acuerdo? Solamente con factores de conversión. ¿Está claro? Bien, para que este concepto esté más explícito todavía, a ver, vamos a ver un nuevo ejemplo o analizar, diremos, un nuevo ejemplo. A ver, el cual voy a enunciar de la siguiente forma. Ahí decimos, la presión de un gas ideal, indicaremos, la presión de un gas, la presión indicamos de un gas ideal indicaremos, disminuye, indicaremos, a ver, a 2.5 atmósferas, diremos, a 2 atmósferas. Disminuye, a ver, decimos la presión de un gas ideal disminuye, indicaremos, a ver, más bien D diremos, ¿no? De 2.5 atmósferas. Vamos a tomar en cuenta que esta es la presión inicial, ¿no es cierto? A ver, a una cierta cantidad, el cual les doy a conocer a continuación. Ya, de 2.5 atmósferas decimos, a ver, ya, a 2 atmósferas, ¿no? En la disminución de presión. Ahora, su temperatura inicial, indicaremos, punto seguido colocamos antes, su temperatura, diremos inicial, indicaremos en este caso, es, vamos a tomar en cuenta 650 grados de Rankine, ¿no? La pregunta es, calcular su temperatura final, indicaremos su temperatura final, indicaremos final. A ver, en la escala absoluta Kelvin, en la escala indicaremos absoluta, diremos Kelvin. ¿Qué tal? ¿Se entiende la pregunta? O sea que inicialmente estamos dando como datos las presiones inicial y final, ¿no? Acá estamos tomando en cuenta de que un gas ideal disminuye la presión, fíjense, de 2.5 atmósferas a 2 atmósferas, ¿no? Además acá indicamos de que su temperatura inicial es 650 grados Rankine, ¿sí?
Lo que nos pide calcular es su temperatura final de este gas ideal, ¿no es cierto?, en la escala absoluta Kelvin. ¿Qué tal? ¿Cómo calculamos esta nueva temperatura? A ver, entonces analizando este otro problema, nuevamente vamos a acudir en este caso a la fórmula de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Decimos entonces, en este caso, de la relación presión inicial sobre temperatura inicial, esto es igual, dijimos, a presión final sobre la temperatura también final, ¿no? Ahora, lo que nos pide que calculemos es la temperatura final. Entonces, si de esta relación despejamos la temperatura final, ¿no es cierto?, acá va a ser igual. Va a ser igual en este caso a presión final o presión 1 multiplicado por la temperatura inicial dividido entre la presión inicial. ¿Está correcto? ¿Está bien despejado? Temperatura 1 o temperatura final. Está correcto, ¿verdad? Bien, entonces esta fórmula a la cual hemos llegado llamaremos fórmula 1, o ecuación 1, como ustedes quieran, ¿sí? Pero ahora, para reemplazar directamente, ¿qué tal si transformamos, en este caso, la temperatura que está en grados Rankine, ¿no es cierto?, transformamos en este caso a temperatura, en este caso Kelvin. Cuando veíamos escalas de temperatura, les he mostrado una relación general de temperaturas, ¿verdad? De la escala Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. Ustedes recuerdan la formulita, ¿sí? De estas 4 escalas, la fórmula general. Entonces vamos a acudir precisamente a esa relación general, indicaremos, a ver, para realizar esta transformación. Decimos de la relación general, indicaremos, obviamente, de temperaturas, ¿no? De temperaturas, digamos. ¿No es cierto? Entonces, de esa relación general, en este caso, vamos a tomar en cuenta de que la temperatura en grados Kelvin, menos el 273, ¿no es cierto?, dividido, en este caso, entre 5. Esto es igual a la temperatura en grados Rankine, ¿no?, menos el 492 dividido entre 9. Es esa la relación, ¿sí? ¿Verdad? Tomada en cuenta de Kelvin y también en este caso de Rankine. Ahora bien, si bien tenemos en este caso el dato en la escala Rankine, ¿no es cierto? Entonces, de acá va a ser necesario despejar directamente la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? Si hacemos el despeje, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en este caso 5 novenos, ¿no? Temperatura en grados Rankine, menos el 492, ¿no es cierto? Y el 273, que está en el lado izquierdo con el signo negativo, lo pasamos al lado derecho con signo positivo. 273. Entonces, de esta manera vamos a obtener ya este nuevo dato, ¿no es cierto?, de esa temperatura que está inicialmente en grados Rankine, en grados Kelvin. Simplemente reemplazando, ¿no? Acá vamos a tener el 5 novenos, ¿no es cierto? Acá temperatura en grados Rankine, vamos a colocar 650, ¿verdad? Menos el 492, ¿no es cierto? Y lo vamos a sumar el 273. Y de esta manera vamos a tener la temperatura en grados Kelvin. ¿Está correcto?
A ver, ¿cuánto de ese valor? Ustedes también pueden ir calculando, ¿verdad? Pero ya en la escala, en este caso, ¿qué? No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 360.7. 360.7, pero ya en la escala, en este caso, ¿qué? La cual también sería equivalente a la temperatura inicial T sub 0. ¿Está claro? Bien, de tal forma que ya va a ser posible ahora desemplazar en la fórmula 1 que hemos tomado en cuenta en este ejemplo, ¿no? A ver, entonces indico el 1. Decimos el 1. Entonces, para hallar la temperatura final, en este caso 1, es decir, en esta relación, la presión 1, a ver, ¿cuánto es la presión 1? Es 2.5, ¿verdad? Perdón, va a ser 2 más bien, ¿no? Presión 1 estamos tomando con presión final. Pues presión final en este caso es 2 atmósferas, ¿no es cierto? Entonces, tomamos en cuenta 2 atmósferas, multiplicado por la temperatura T sub 0, el cual ya la calculamos, 360.7 grados Kelvin. Y vamos a dividir además entre la P sub 0. Y esta P sub 0 es precisamente 2.5. 2.5 en este caso, está bien, atmósferas, ¿no? De tal manera que vamos a poder simplificar atmósfera con atmósfera y esta temperatura final vamos a calcular en la escala Kelvin, ¿verdad? Realizando operaciones, la temperatura a la cual llegamos, no sé si están de acuerdo conmigo, 288.56 grados Kelvin. ¿Ese valor? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Entonces, de esa forma calculamos esa temperatura final en este ejemplo, ¿no es cierto? Bien, entonces de esa forma, con estos 3 ejemplos aclaramos la ley de Gay-Lussac, ¿no? Donde hemos indicado el volumen se mantiene constante. Bien, vamos a tomar en cuenta ahora otra ley de los gases ideales, ¿no es cierto? Y precisamente está definido como la ley combinada. Decimos la ley combinada. Bueno, al hablar de la ley combinada significa que las variables en este caso van a ser ya volumen, presión y temperatura. El número de moles en este caso va a permanecer constante. Pero para ello vamos a basarnos, para deducir esta formulita, a ver, del diagrama, diremos, del diagrama indicaremos presión, volumen. Presión indicamos en este caso volumen. Nos vamos a basar en 2 isotermas. Bueno, se presento de esta manera antes. Algo así más o menos. Bueno, de esta forma. Acá coloco presión y acá coloco el volumen. Ahora bien, vamos a basarnos en 2 isotermas. ¿Qué significa eso? De que acá se tiene una isoterma, ¿no? Y acá también se tiene una otra isoterma, ¿no? Cuando vimos la ley de Boyle, también nos hemos referido a este tipo de gráficas, ¿no es cierto? Ahora, vamos a tomar en cuenta 2 subpuntos. En este caso, hablamos, por ejemplo, acá del punto 1
y acá del punto, vamos a referirnos al punto A más B, ¿no? De esta forma. Pero también entre estos dos puntos, este punto de acá y este punto de acá, vamos a considerar también la siguiente relación. Pero antes, este va a ser el punto 1, y este va a ser, indicaremos el punto, diremos, en este caso, A, ¿no? Este punto de acá que está en esta otra isoterma. Y otro punto que aparece acá en esta misma isoterma, vamos a colocar en este caso como el punto 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora, fíjense, notamos de que en este caso, ¿no es cierto? Para este punto 1 o para esta isoterma, vamos a tener la siguiente relación. Acá va a ser presión 1, acá también volumen 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en estas dos isotermas, pero en relación al volumen? Acá vamos a tener, como ustedes notarán, directamente el volumen 2. ¿Sí? Ahora, fíjense, acá indicamos, ¿no? Antes decimos, estamos tomando en cuenta dos isotermas. Consideramos dos isotermas. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, el cambio de estado entre 1 y A, el cambio, indicamos, de estado indicaremos entre 1 y A. Es decir, me refiero entre este punto y este punto. Ustedes notarán de que si acá existe una línea recta horizontal, ¿no es cierto? La presión se mantiene constante, ¿sí? Y cuando la presión se mantiene constante, estamos hablando de la ley de Charles, ¿no es cierto? Entre 1 y A decimos es A, presión, indicaremos constante. Y al hablar de la presión constante, les repito, estamos hablando en este caso de la ley de Charles, ¿no? Entonces recordemos de que en este caso la fórmula que vamos a aplicar directamente va a estar dada por volumen 1 sobre temperatura, en este caso 1, hablando, repito, entre estos dos puntos, y esto va a ser igual a ¿qué? Al volumen, en este caso A, ¿no es cierto? Dividido también entre la temperatura, decimos en este caso en A, ¿no? Entonces recordarán, esta es la fórmula basado en la ley de Charles. Vamos a tomar como una ecuación, indicaremos 1. ¿De acuerdo? Bien, ahora, tomamos en cuenta los puntos A y 2, donde notamos de que este proceso es a temperatura constante, ya que estamos hablando de una isoterma, ¿verdad? Entonces, acá analizamos entre los puntos A y 2. ¿Qué pasa entre los puntos, en este caso, A y 2? Bien, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Un descanso de 10 minutos y vamos a continuar con esta deducción, ¿sí? 10 minutos y volvemos.